Jubilate et exultate, alegraos y regocijaos. Es el nombre de la nueva exhortación que el Papa Francisco nos regala a toda la Iglesia Universal y que nosotros aquí en América Latina recibimos con gran gozo. Estas palabras del Papa, esta exhortación que a todos nos invita a recordar la invitación de Jesús, que todos seamos santos como el Padre es santo. Una llamada universal donde todos los bautizados tenemos esa posibilidad de gozar de la presencia de Dios en nuestra vida, en el día a día. No son superhombres, superhéroes, dice el Papa, los que pueden llegar a ser santos, sino todas las personas comunes, todos los bautizados, el que trabaja, el padre de familia, el maestro, las personas que sirven a los más necesitados. Todos tenemos la posibilidad de llegar a ser santos. Animémonos. Este documento es un documento muy hermoso. El Papa, como es costumbre de él, con un lenguaje muy sencillo, con un lenguaje motivador que entusiasma a todos. Si ustedes tomaran este documento, verán con qué fluidez uno puede ir leyendo y con cuánto gusto puede ir uno viendo los conceptos que él va desarrollando. El Papa Francisco en esta exhortación apostólica nos habla de la santidad, no da definiciones abstractas, sino que utiliza un lenguaje muy concreto, como suele hacerlo en sus documentos. Pero es un documento muy hermoso, tiene 5 capítulos. El primer capítulo es la llamada a la santidad, llamada universal, todos podemos ser santos. Segundo capítulo nos dice que hay que tener mucha atención con 2 enemigos sutiles actuales. Uno, el agnosticismo y el pelagianismo. Es decir, querer comprenderlo todo con nuestra mente, cuando Dios siempre sorprende. O pretender ser santos por nuestras fuerzas, por nuestra voluntad, cuando Dios siempre nos hace fuertes en nuestra debilidad. El santo es aquella persona que reconoce que su pensamiento no es capaz de comprender toda la grandeza de Dios y que está abierto siempre a la sorpresa. O aquel que, dándose cuenta de su fragilidad, de su pecado, de sus tentaciones, va y acude a la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos santifica. Tercer capítulo, muy interesante, a la luz del Maestro. El Papa desarrolla de una manera muy interesante, muy bonita, que a todos nos motiva las bienaventuranzas. Y dice, este es el camino para ser santos. La pobreza nos lleva a la santidad, la humildad nos lleva a la santidad, el servicio nos lleva a la santidad, hambre y sed de justicia nos lleva a la santidad. Ya verán cuando ustedes lo lean. Cuarto capítulo dice algunas notas de la santidad en el mundo actual. Y empieza diciendo que la santidad nos va a llevar en el hoy a tener un aguante, una paciencia y una mansedumbre ante las dificultades y adversidades que todos encontramos en la vida diaria. Pero también nos dice que el santo debe de ser alegre y tener buen humor. No podemos ver santos con caras amargosas o santos que siempre vean con pesimismo la vida. No, el santo tiene como característica la alegría y el buen humor. También nos dice que es muy importante la audacia y el fervor, tener entusiasmo, tener ese celo apostólico, esa alegría por anunciar el Evangelio. Y nos dice que la santidad no se da de una manera individual, sino siempre en comunidad. Y hay comunidades de santos. Por ejemplo, en México, en otros países tenemos que hay comunidades que se santificaron, no solamente una sola persona. Entonces la santidad siempre se da en la comunidad, en la relación con los demás, en el servicio a los demás. Y por último dice la santidad se va haciendo también en la oración. Esto es el cuarto capítulo. Quinto capítulo y último, el Papa cierra diciendo, estemos atentos porque la santidad es un combate y ese combate nos tiene que llevar a estar vigilantes y hacer un discernimiento. A todos ustedes les invito a tomar este documento tan hermoso que el Papa pone en nuestras manos para iluminar nuestras mentes, para mover nuestra voluntad y para dejar que la gracia de Dios nos santifique en el día a día. Desde el CELAM, el secretario general Juan Espinosa Jiménez, su servidor, les saluda y les desea una feliz lectura y un abundante fruto de este documento que el Papa nos regala. Saludos desde el CELAM.